Señor, te alabamos a ti porque eres digno, Señor, y nos gozamos porque sabemos que vendrá el día que te veremos cara a cara, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a mantenernos firmes, a mantenernos fieles, para que cuando llegue el momento, Señor, podamos verte libres de vergüenza, libres de culpa, Señor, regocijándonos sabiendo que por fin hemos vuelto a casa con nuestro Señor y Salvador y que tú, Señor, nos conducirás al Padre. Gracias, Jesús, por ese sacrificio. Gracias, Señor, por ese acto tan grande de amor que no merecíamos. Y gracias por haber recibido sobre ti el castigo que nos correspondía. Te alabamos, Señor, y te bendecimos. Y por eso te confesamos como nuestro Señor y nuestro Dios. Gracias, Padre, te damos por darnos a tu Hijo Jesús como propiciación por nuestros pecados, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén, amén. ¿Por qué no le das un fuerte aplauso al Señor? Pues si gustan tomar su lugar, muy buenas noches. ¿Cómo están? Bien, bien, bien. Ay Dios, acá están. Pues un gusto saludarles como siempre y pues hoy quiero compartir un breve mensaje acerca de algo que forma parte de la vida. Hace algún tiempo hablaba yo de los conflictos, ¿verdad? Y, y bueno, hacíamos una distinción entre problema y conflicto y decíamos, bueno, el problema es una situación que se sale del control, que no sale como nosotros quisiéramos, algo que falla o algo que sale mal, ese es el problema. ¿Cómo surge el conflicto? Pues de la manera en la que nosotros reaccionamos ante el problema. Es decir, el problema es la situación como tal y el conflicto tiene que ver más con las reacciones, las emociones o las consecuencias de ese conflicto. Ahora la pregunta es, ¿quién no tiene conflictos en la vida? Problemas ni pregunto, porque problemas creo que tenemos todos, pero también tenemos cierto nivel de conflicto y muchas veces nosotros nos esforzamos por resolver esos conflictos, pero no siempre es tan fácil. Y hoy quiero precisamente hablar de eso, cómo podemos nosotros, pues tener un enfoque asertivo para poder resolver nuestros conflictos. Y yo creo que lo primero que nosotros tenemos que entender es el orden en cómo se dan las cosas, porque a veces estamos tratando de resolver el problema de atrás para adelante y necesitamos entender precisamente cómo se genera. Entonces, vamos a hablar de 3 niveles de conflicto que van en un orden y que necesitamos nosotros entender, ¿sí? Para que podamos nosotros, pues como les decía, buscar la solución en la secuencia correcta de la manera correcta. Y entonces el primer nivel de conflicto que nosotros vemos normalmente es el conflicto con nuestros semejantes o con nuestros pares. Entonces no voy a pedir manos, pero ¿quién no ha tenido un conflicto con su esposa? ¿Verdad? Bueno, Gamaliel dice yo nunca, Oscar tampoco, aquellos dos tampoco, sí, pero queridos míos, déjenme decirles que Jesús dijo que en el mundo tendréis aflicción. Entonces, el conflicto es parte de la vida, porque somos personas diferentes, ¿verdad? Porque vivimos aún dentro de la misma iglesia, aunque seguimos la misma doctrina, pues somos personas con pensamientos, con trasfondos distintos, con heridas distintas, y todo eso hace que pues expresemos y reaccionemos ante las situaciones de manera diferente. Entonces, el primer nivel de conflicto es el conflicto con mis semejantes. Pero eso tiene que ver mucho con el segundo nivel de conflicto, que es el conflicto interno. Le escuchaba decir a alguien alguna vez y decía, lo que te choca, te checa. Sí, y alguien decía, pues las personas con las que más conflictúas es probablemente las personas con las que más
parecido tienes? Decían, tus hijos con el que más chocas es el que más se parece a ti, ¿no? Yo le decía a mi papá, me hubieras heredado una casa, un rancho, no el genio tan feo que nos cargamos tú y yo, hombre, ¿verdad? Chocábamos mucho con mi papá. Y sabes, cuando mi mamá se enojaba y me regañaba, ¿sabes una frase que constantemente me decía? Eres igualito a tu papá. Y entonces los conflictos con nuestros semejantes se viven dependiendo del nivel de conflicto interno que nosotros tenemos. Cuando tú agarras a una persona, por ejemplo, puede ser que una persona está amargada, frustrada por muchas cosas y va a canalizar esa frustración, esa amargura, esas heridas en su manera de relacionarse con los demás. En los varones es muy común que nuestra manera de relacionarnos con nosotros, por ejemplo, la manera de expresar nuestros sentimientos, tiene que ver con un conflicto interno que se generó porque desde niños nos decían, los hombres no lloran, aguántese, ¿qué no es hombre? ¿Sí? Le decía don Ramón al chavo del 8, no llores, ¿qué no tienes pantalones? Y le decía al chavo, pues ni modo que me los quite para chillar. Hay un nivel de conflicto interno que se refleja en la manera en la que reaccionamos. Tú mismo y yo lo hemos vivido. Situaciones cotidianas que toman una dimensión diferente dependiendo de nuestro estado de ánimo. ¿Te ha pasado? Dices, estoy bien a todo dar, estoy bien tranquilo, bien relax, vengo saliendo de mi clase de hombría al máximo. No me importa si perdió el Cruz Azul. Hay cosas más importantes. Pero me acabo de pelear con mi mujer, a mis hijos me hicieron pasar corajes y el Cruz Azul pierde. Y para acabarla de molar con el América. Y entonces reacciono de manera diferente porque el nivel de conflicto que hay en mí es diferente. Entonces vemos que el conflicto con nuestros semejantes se expresa o se relaciona con el nivel de conflicto interno que tengo yo. Y ese conflicto interno tiene que ver con el tercer nivel de conflicto, que es mi conflicto con Dios. Dice la palabra que por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Y dice la palabra que por causa del pecado somos esclavos del pecado. Y la palabra también nos enseña que si somos amigos del mundo, somos enemigos de Dios. Mi amado, cuando tú y yo no estamos en orden, nuestro primer nivel de conflicto es con Dios. Nuestro principal problema es con Dios. Esto ya lo he dicho varias veces, pero si yo ofendo a Martín, estoy pecando en contra de Martín, pero primeramente estoy pecando en contra de Dios. Porque el pecado no es otra cosa más que una ofensa directa y personal en contra de Dios. Ese es el pecado y eso genera conflicto, eso genera separación, ya sea separación porque yo no puedo presentarme por mi propio pecado, separación porque a lo mejor como Adán cuando fue confrontado tuve miedo y decido esconderme y decido apartarme. Mucha gente no viene a la iglesia porque sabe que va a ser confrontada con su estilo de vida. Tienen un conflicto con Dios que no quieren resolver. Y eso genera un conflicto interno porque aunque saben que no están bien y saben que necesitan arreglar ciertas cosas con Dios, pues no lo hacen y eso genera una incomodidad, un malestar, hasta un enojo y eso se refleja en la manera en la que se relacionan con los demás. Muchos de nosotros, y aquí hablo en primera persona, yo, por ejemplo, en mi manera de criar a mis hijos, en mi manera de disciplinar, lo único que estaba haciendo era reflejar una disfuncionalidad y un conflicto y unas heridas internas que yo tenía por mi relación con mi papá que no había sido sanada. Y eso tenía que ver porque yo no estaba también en orden con Dios. En el momento en que Dios empieza a ministrar mi vida y empiezo a ponerme a cuentas con Dios y acercarme a Dios como Padre y a resolver el conflicto, en este caso de paternidad que yo tenía con Él, porque me gustaba verlo como mi salvador, como mi señor, como mi proveedor, como mi sanador, pero había una línea muy delgada ahí que cuando ya se trataba de verlo como padre, algo como que no terminaba de caer. Cuando ese conflicto de paternidad que yo tenía con Dios se resolvió, yo pude resolver las heridas internas y pude sanar la relación con mi padre, pero también me llevó a ir más allá, a buscar sanar mi relación con mis hijos. Pero todo empezó
cuando yo arreglé eso. Entonces tenemos esos 3 niveles de conflicto. Dice que el primer conflicto, entonces, que veíamos es con nuestros semejantes. ¿Y de dónde viene eso? Como les decía, de lo que está adentro de nosotros. Santiago 4:1-2, voy a compartir algo de palabra. Santiago 4:1-2 dice, ¿de dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Y esas son las pasiones. Pablo tenía un nivel de conflicto interno, ¿se acuerdan? Decía, el bien que quiero hacer no lo hago y el mal que no quiero hacer, eso hago. Pero después él decía, ¿cómo resuelvo ese conflicto? No lo voy a resolver yo, lo tengo que resolver con Dios y entonces me voy a gloriar en mis debilidades para que sea manifiesto el poder de Dios en mi vida. Y entonces ese es el primer nivel de conflicto. El segundo, como les decía, está en nosotros. Y como les comentaba, Pablo lo decía, no hago el bien que quiero, eso está en Romanos 7:19, sino el mal que no quiero, eso hago. Y decía, ay de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Estaba ese nivel de conflicto. Y el tercero es esto, ¿no? Que son, todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios. Ahora, entonces, ¿cómo puedo yo avanzar hacia la resolución de estos conflictos? Tengo que entender primero que los conflictos deben resolverse en el orden adecuado. Cuando tú tomas un curso de primeros auxilios, te enseñan a hacer un diagnóstico de la situación y atender. Dicen, a ver, paso número 1, ¿la persona está respirando? Paso número 2, ¿está consciente? Dice, paso número 3, a lo mejor tiene el hueso expuesto, ¿no? Vamos a decir, tiene una fractura. Pero lo primero que tienes que hacer es, si la persona no está respirando, olvídate de la fractura y atiende esa parte, porque de la fractura puede que no se muera, pero si la persona no está respirando, se va a morir. Hay un orden en el que tenemos que ir atendiendo la emergencia, ¿verdad? Entonces, aquí también hay un orden, y el primer orden es que nosotros tenemos que empezar primero a ponernos a cuentas con Dios. ¿Cuántas veces nosotros no tenemos un problema, una situación, tuvimos un conflicto con alguien, y por más que deseamos, o que estamos, no que deseamos, sino que estamos convencidos de que tenemos que arreglarlo, no lo hacemos? Y nos aguantamos y, pues hay el tiempo, lo cura todo, y ay, que pase, y echamos las cosas bajo del tapete. Porque no queremos. ¿Por qué? Porque no hay esa convicción. Pero cuando nosotros vemos entonces el orden, el primer punto de resolución de conflicto es, yo tengo que resolver mi conflicto con Dios. ¿Qué nos dice a nosotros como esposos, por ejemplo, con nuestras mujeres? Tenemos que estar bien con ellas para que nuestras oraciones no tengan estorbo. Entonces yo puedo estar orando y orando y orando, pero si yo no resuelvo lo que está pasando en casa con mi mujer, mis oraciones van a tener estorbo. Pero ¿sabes qué? Si yo primero no voy con Dios que me ayude a entender, a discernir, a adoptar una postura humilde, no voy a poder resolver la situación con mi mujer. Entonces, primero tengo que resolver mi conflicto con Dios, y Dios dio todo para que nosotros podamos resolver nuestros conflictos. Dice en Romanos 5:1, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ese es el primer paso, mi amado. Poder ponernos en paz con Dios y poder estar en paz con Dios, porque sabes que eso te va a dar a ti también la paz para poder enfrentar cualquiera que sea el resultado de tu intento por reconciliarte con otras personas. ¿Te ha pasado que de repente llegas a pedir perdón y te batean? A mí sí me ha pasado. Y se siente regacho, la verdad. Pero cuando tú ya lo procesaste con Dios, puedes asumir otra actitud, a decir, se pasa, ahí vengo yo, más merezco, que no sé qué, pero ahora para la otra no le digo nada. ¿Me explico? Porque primero lo pude resolver con Dios. Entonces, primero estamos en paz con Dios, buscamos en paz con Dios, y en ese momento vamos a poder estar en paz con nosotros mismos. Cuando tú estás en paz con Dios, la siguiente persona con la que haces las paces es contigo mismo. Yo cuando tuve mi primer encuentro con Jesús, yo estaba quebrantado y diciéndole mis pecados y muchas cosas, y
Y yo recuerdo cómo el Señor me decía, hey, todo está bien. Y yo le decía, no, no está bien, porque yo soy así, yo soy esto, yo soy lo otro. ¿Y quién crees que me acusaba? Yo solito. Yo tenía un conflicto y no podía entender que Cristo me dijera que todo estaba bien. ¿Cómo va a estar bien? Si he hecho tantas cosas, si te he ofendido, incluso he blasfemado tu nombre, te tomé a broma, molesté. Yo era de los que les hacían bullying a los que se reunían en los cuartos de ahí de la universidad, a las alabanzas y los panderos, y les hacíamos maldades. Y yo decía, ¿cómo va a estar bien? No, Señor, yo dentro de mí sé que no está bien. Y él me dice, está bien. Cuando entendí su perdón y su gracia, entonces vino la paz sobre mí y pude dar el siguiente paso. Entonces, primero me pongo a cuentas con Dios. Estando en paz con Dios, dejo que esa paz de Dios venga sobre mí y que me ayude a encontrar mi propia paz conmigo mismo. Hay cosas de las que a veces todo mundo nos perdona, Dios ya nos perdonó y el único que no se ha perdonado somos nosotros mismos. ¿Te ha pasado? A mí me ha pasado. Que yo no me puedo perdonar ciertas cosas. Y digo, ¿por qué? Ya pedí perdón, ya hablé. La persona a quien le pedí perdón me perdonó genuinamente, ya he estado con Dios, pero hay algo que todavía no me permite estar en paz conmigo mismo y es la falta de autoperdón. Hasta que entendí, no puede mi justicia ser mayor que la justicia de Dios. Si Dios ya me perdonó, ¿quién soy yo para retenerme mis propios pecados? Pero entonces ese es el segundo nivel. Yo estoy en paz con Dios, entro en paz conmigo mismo y entonces estoy listo para dar el siguiente paso y ponerme en paz con mis semejantes. Para poder llegar y pedir perdón o poder llegar y confrontar una situación si es que es necesario hacerlo y decir, a ver, pasó esto, me sentí así, pero mira, vamos a resolverlo y vamos a arreglarlo desde una perspectiva bíblica, desde una perspectiva cristiana que nos permita resolver el problema y salir adelante. ¿Sí? Dice Efesios 4:32, antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Que seamos benignos, misericordiosos y que perdonemos. ¿Como quién? Como Cristo lo hizo con nosotros. Entonces, cuando yo tengo ese nivel de relación con Dios primero, luego internamente, entonces puedo empezar a dar lo que ya he recibido y lo que ya tengo yo en mi corazón, que es el ser benigno, misericordioso y poder perdonar. Entonces, nos dice, el medio de reconciliación es Jesucristo. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él, de Jesucristo, reconciliar consigo a todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Entonces, mi amado, si en este momento tú no tienes conflictos, qué bueno, pero es muy probable que los vayas a tener o que los puedas tener más adelante. Y es muy importante que aprendamos la manera correcta de poderlos enfrentar. Yo te diría, no trates de arreglar nada sin antes haber arreglado las cosas con Dios. Tuviste una discusión con tu esposa, tuviste una discusión con tus hijos, tuviste una dificultad en el trabajo, tuviste cualquier tipo de conflicto, primeramente ve con Dios. Y tal vez lo primero que tengamos que hacer es pedirle perdón. Porque en el enojo a lo mejor juzgué, ofendí, critiqué, murmuré, pensé mal de la persona con la que tengo el conflicto. Y de eso sí soy responsable. Yo no soy responsable delante de Dios si Beto llega y me da un zape. Eso no es bronca mía. Pero sí soy responsable delante de Dios de cómo voy a reaccionar o lo que voy a hacer después de eso. Eso sí soy responsable. Y a veces en esa reacción yo peco en contra de Él y peco en contra de Dios. Entonces el primer paso, mi amado, es vayamos con Dios. Porque no podemos tener una vida garantizada que va a ser libre de conflictos. El mundo está lleno de conflictos a donde quiera que vayas. Y sabes que cada día pareciera que se está polarizando más y que las posiciones son más encontradas y está latente siempre la posibilidad. Y cuando nosotros estamos en paz con Dios,
eso también nos da esa paz interior, esa paz con nosotros mismos, que nos permite también ejercer el dominio propio. Les decía al principio que el conflicto no es en sí el problema, sino la manera en la que reaccionamos al problema. Y muchas veces reaccionamos de manera inadecuada al problema. ¿Por qué? Porque traemos cargando dentro de nosotros enojos, contiendas, iras, resentimientos, rencores, envidias, no sé. ¿Cuántas cosas traemos y eso nos hace que donde hay un problema, demos lugar a que se genere un conflicto? Donde hay una situación a resolver en la familia, damos lugar a que se genere un conflicto que puede dividir a la familia. Entonces es importante que busquemos primeramente estar en paz con Dios. Yo sé que todos aquí hemos hecho una oración poniéndonos a cuentas con Dios. Yo sé que todos aquí hemos sido perdonados. Yo sé que todos aquí nos hemos arrepentido de nuestros pecados, pero también sé, mi amado, que los días a veces son malos, que no siempre las cosas salen como quisiéramos y que no siempre tenemos la fortaleza del carácter para mantenernos ecuánimes y para poder guardar nuestra paz. Y que se nos van las cabras, ¿verdad? A veces en las palabras, a veces en los hechos, a veces en los pensamientos, pero delante de Dios pues no hay mucha diferencia entre una cosa y otra. Entonces yo te invito a que nos podamos poner de pie. Y tú sabes, cada uno de nosotros sabe el nivel de conflicto que pueda tener. Y yo no sé si es un tema interno, conflicto contigo mismo en este momento, si es un tema con alguien más en casa, familia, trabajo, pero yo sé que todo empieza con Él. Y hoy te voy a invitar a que nos tomemos un momento para ponernos en paz con Él. Él dice, ven y estemos en paz, ven y estemos a cuentas. Él nos llama a estar en paz. Jesucristo dijo, mi paz les dejo y mi paz os doy. No esa paz que nos da el mundo a veces, que surge de evadir los problemas o que pensamos que viene solamente cuando las cosas se resuelven como nosotros quisiéramos, sino la paz verdadera que Jesucristo nos da. Y esto es asombroso porque Jesucristo tenía el derecho de recriminarnos, de repudiarnos y de decir, yo no quiero estar en paz con ustedes porque han pecado y se han apartado y han ofendido al Padre. Y sin embargo, Él, siendo el ofendido, hizo el sacrificio para que hubiera paz entre tú y yo, entre Él y nosotros. Él, pudiendo rechazarnos, se propició a sí mismo para ponernos a cuentas y en paz con el Padre. Entonces yo te animo a que tú le pidas y tómate un tiempo y dile, Señor, que tu Espíritu Santo me ayude para que haya en mí el mismo sentir que hubo en Jesucristo, Señor. De no tomar el agravio, de no tomar la ofensa como algo que yo, para justificar mis enojos, mis reacciones, mis conflictos, Señor, sino que pueda realmente buscar la paz. Hoy quiero ponerme en paz contigo, Señor, y la mejor manera de ponerme en paz contigo primeramente es pedirte perdón, Señor. Perdón porque sé que mi carácter todavía, Señor, no es lo que debiera ser. Perdón, Señor, porque mi temperamento a veces me gana, mis emociones a veces me gobiernan, me dominan, porque a veces, Señor, reacciono negativa, violentamente, agresivamente, groseramente, Señor, sarcásticamente, Señor. Perdóname, Señor, porque a veces le he dado la espalda a los conflictos que tengo contigo, Señor, pensando que van a pasar o que es algo temporal, Señor, pero no. Entiendo ahora, Señor, que es algo grave y que tengo que estar primeramente en paz contigo. Gracias, Señor, porque el sacrificio de paz fue dado en esa cruz y que por medio de Jesucristo ahora tú y yo estamos en paz, Señor. Dame esa paz, Señor, que venga y llene mi corazón y me haga estar en paz conmigo mismo, Señor. A veces yo mismo me acuso, yo mismo me descalifico, yo mismo me agredo, Señor. Pero yo te pido que tú restaures esa paz para mí mismo, en mi corazón, Señor. Y que esa paz me permita, Señor, estar en paz y buscar la paz con todos aquellos que me rodean, en casa, en el trabajo,
en la iglesia, Señor, y donde quiera que yo esté, que pueda caminar como un verdadero pacificador, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres el príncipe de paz. Gracias, Señor, porque esa paz que sobrepasa todo entendimiento, esa paz que no nos puede dar nada ni nadie en el mundo, es la paz que tú nos ofreces, Señor. La paz que sellaste con tu sangre y la paz, Señor, que nos mandas a compartir con todos aquellos a nuestro alrededor. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues, como dicen en Iztapalapa, ya se la saben, bajamos a nuestras clases de hombría.